Hola amigos, bienvenidos. Yo por acá de nuevo con un proyecto diferente y totalmente nuevo para el canal. Chicas, ¿cómo están? Están tejiendo mucho. Yo sé que las he abandonado un poquito, pero ya estamos de regreso. Estamos tejiendo mucho acá. Viene un proyecto hermoso. Les muestro esta preciosa mochila. Es un reto que recién estamos terminando, pero no quería que YouTube se quedara sin esta preciosura bolsa. Este es un fondo que yo sé que ya lo han visto muchas veces ustedes acá en el canal de YouTube, pero esta vez tiene un toque especial. Yo quise enseñarlo en el reto, pero no me podía quedar para YouTube sin hacerlo. Acá apenas lo estoy empezando. Esta es la primera parte. Les voy a subir la primera parte. Esta combinación la hizo una de las alumnas, una de las chicas tejedoras que participó en el reto, y le quedó espectacular, chicas. No se las enseño terminada porque de hecho ya tenemos muchas mochilas con este diseño, así que para YouTube vamos a hacer en este color por lo especial. Queda muy hermosa. Yo voy a utilizar, para empezarla, yo les voy a subir a ustedes el fondo en dos partecitas súper rápidas. La idea es de que el sábado ya tengan el fondo completo. Este hilo es crochet delgado de 1 milímetro y lo estoy utilizando doble. Entonces vamos a utilizar amarillo, color hueso y vino tinto. 200 gramos por color tengo, pero creo que voy a ocupar 250 gramos por color. 250 vino tintos, 250 color hueso, 250 amarillos. Voy a utilizar la aguja 1.75. Ustedes pueden utilizar la 2 o la 3 según como tejen. Si tejen muy suelto, les recomiendo que utilicen la 3. Si tejen bastante apretadito, siempre empiezo con 4 cadenetas. Yo empiezo con 4 cadenetas. Las mochilas guayú se pueden hacer con un anillo mágico, pero a mí me encanta hacerla con 4 cadenetas para que quede más resistente. 4 cadenetas. Voy a cerrar con un punto deslizado ahí para que me quede listica para meter los hilos. Y voy a meter estos dos hilos. Voy a aprovechar, acá sostengo, mire, los acabo de colocar encima, cadeneta para agarrarlo. La cadeneta es para que queden ya abrazaditos, y empiezo a hacer puntos bajos. Yo voy a hacer 10 puntos bajos en este círculo, 10 en total. Llevo 1, llevo 2, no conté el punto de la cadeneta que hice, no, solo llevo 2 puntos bajos y voy a completar los 10. Bueno, ya terminé 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer 10 aumentos. Chicas, este fondo va a quedar de 10 aumentos en cada vuelta. Yo les voy a explicar. Si en caso tal de que cuando haya avanzado un poco más o bastante se va a cerrar, les enseño cómo se puede hacer el aumento en este diseño, en este patrón, para que no se cierre antes de que tengamos las 24 vueltas. Yo digo 24 vueltas porque si le voy a hacer aumentos, 10 aumentos por vuelta y son 240 puntos, entonces sé que tengo que hacer 24 vueltas. De hecho, es una de las cosas que tampoco les había enseñado nunca, y voy a aprovechar este tutorial porque esto fue un éxito. Lo hicimos en Facebook y fue todo un éxito. Entonces, chicas, por eso quiero que en el tutorial queden todos esos detallitos que aprendimos en este reto, queden acá en el tutorial. Bueno, cambia de hilo. No estoy haciendo nada diferente, simple y llanamente cambio de hilo. No, mire, acá está el primer punto, no lo marqué, pero ahí se ve perfecto. No voy a cerrar la vuelta, no hay necesidad de cerrar la vuelta. De hecho, en esta técnica no se cierran las vueltas. Este es el punto 10. Miren, este es el punto 10. Acá ya está terminado. A ver, que todos estos pelitos son de la vuelta anterior. Ya los voy a cortar. Termino mi punto 10 y acá en el primer punto, no en la cadeneta porque tenemos que hacer solo 10 aumentos. Acá, a ver, quitemos todo eso de acá que ustedes lo vean bien. Acá en este primer punto vamos a empezar los 10 aumentos. Empezamos con un amarillo y voy a poner ahí un vino tinto. Chicas, es muy importante que si les queden 10 aumentos y que empiecen trabajando por la pestañita de atrás. Esta vamos a agarrar solo la pestañita de atrás, ¿ok? No vamos a agarrar el punto completo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Ya tengo mi primer aumento,
lo mismo, un amarillo, y dentro de ese amarillo voy a hacer el vino tinto. Ya tengo mi segundo aumento y así voy a avanzar hasta que termine. Tiene que quedarles 10 amarillos y tiene que quedarles 10 vino tintos. Ok, chicas, vamos a avanzar y ya les muestro. Bueno, ya terminé la segunda vuelta, nos quedó súper bien. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un amarillo sobre amarillo y vamos a hacer los aumentos en el color vino. Entonces, amarillo o dorado sobre amarillo, y con el color vino vamos a hacer todos los aumentos, solo con el color vino. 2 puntos en vino tinto, 1, 2, y un amarillo acá sobre amarillo, amarillo, y sobre el color vino vamos a hacer 2. De esta forma repetimos la tercera vuelta hasta terminar y ya les muestro cómo nos queda. Bueno, ya terminé la vuelta, esta es la tercera y así nos quedó. Tenemos ya 30 puntos. Recuerde que estamos aumentando 10 puntos por vuelta, así de sencillo. Y nos quedaron, termino acá sobre el amarillo, nos quedaron 2 de color vino, un amarillo, 2 color vino, un amarillo. Los aumentos los vamos a seguir haciendo con el color vino. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un aumento sobre el color vino, 1, 2 puntos en 1, y en el color vino que sigue hacemos un tercer color vino, que ahí sería un punto en aumento vino, un punto bajo normal color vino, y seguimos con un punto bajo amarillo. Y recuerden que estamos aumentando 10 puntos por vuelta, quiere decir que al terminar tendremos 40 puntos. Eso es todo. Y hacemos los aumentos. Lo mismo, un aumento en el color vino y un punto vino sobre el punto vino, y en amarillo vamos a hacer amarillo. Así nos vamos toda la vuelta. Entonces en esta vuelta nos van a quedar 3 color vino, un amarillo, 3 color vino, un amarillo, de esta forma. Bueno, ya terminé la cuarta vuelta. Nos quedaron 3 color vino, un amarillo, 3 color vino, un amarillo. Esta es la cuarta vuelta. Vamos a empezar la quinta. En esta quinta vuelta vamos a hacer en el primer punto un punto color vino, en el segundo punto vamos a hacer el aumento. Recuerde que tengo 3 color vino, y en el tercer punto vamos a hacer un punto normal. En total me quedan 4 color vino y me queda un amarillo. Eso es todo. Recuerden que tengo 3 color vino, voy a hacer uno normal, un aumento, uno normal. Total 4 color vino y un amarillo. Voy a terminar esta que es la quinta vuelta y ya les enseño. Bueno, ya terminamos la quinta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la sexta vuelta. Les voy a contar. Es muy importante que en esta sexta vuelta ustedes sepan muy bien lo que hay que hacer. La mayoría de chicas se equivocan acá. La mayoría de las niños que tejen esta bolsa, en esta parte es que se equivocan. Terminé con amarillo y tengo 4 vino tintos, un amarillo, 4 vino tintos, un amarillo, y así está toda la vuelta, ¿ok? Recuerda que terminamos la quinta, esta es la sexta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Esta vamos a empezar la 6. Y empezamos un vino tinto, que quede muy claro eso, punto solo. El segundo va a ser un vino tinto, punto solo, 2 puntos vino tintos, y vamos a meter ahora el amarillo, pero este amarillo será un aumento. Entonces voy a meter un punto amarillo en el punto que sigue, que sería el tercer vino tinto, pero ahí en ese color vino tinto voy a meter en ese amarillo voy a meter un vino tinto. Ya tengo amarillo, hago un vino tinto para que sea mi aumento, y un vino tinto en el que sigue. Ya me queda acá 2 puntos vino tintos, un amarillo, 2 puntos vino tintos, y el amarillo es un aumento. Voy a hacer un punto amarillo en el amarillo, ¿ok?
para que me quede así. Yo les voy a marcar a ustedes este punto por dos razones. Primero, para que sepan que ahí termina la vuelta, y segundo, porque ustedes tendrán que reconocer estos hilos de nacimiento o líneas de nacimiento. Mire, chicas, acabo de meter un punto amarillo acá. Ustedes no me pueden confundir esta línea de nacimiento con este punto, porque acá vamos a seguir haciendo los aumentos. Entonces es muy importante que separen estos dos puntos, que separen tanto el uno como el otro. Entonces tienen dos opciones: primero, marcar este punto que es la línea de nacimiento, o por el contrario, marcar el punto nuevo. Si ustedes creen que se van a equivocar, entonces marquen este, que este es el punto donde tendrán que hacer el aumento en la siguiente vuelta. Y vamos a continuar lo mismo: dos puntos, un punto vino tinto, dos puntos vino tintos normales y un tercer que es un punto amarillo. Y ahí donde está ese punto amarillo vamos a hacer un vino tinto para que sea un punto con aumento, y un vino tinto en el que sigue, ¿ok? Si ustedes tienen tantas dudas de dónde van a ir los aumentos, es muy sencillo: marquen cada vez que hagan este punto. Mire, ese punto, ahí lo volví a marcar. Es la única forma que yo encontré para explicarles, porque este proyecto lo estamos tejiendo y se les ha dificultado mucho. Terminan haciendo los aumentos acá, ¿ok? Entonces, donde van los aumentos voy a marcar. Así voy a dar toda la vuelta. Cuando termine les muestro cómo continuamos. Chicas, ya terminé la vuelta y mire, marqué todo. Yo sé que se ve un poco exagerado o muchísimo ya la exageración, pero chicas, está comprobado que la mayor dificultad de este proyecto es esta vuelta. Entonces, por eso, sin exagerar, pero poniendo nuestras condiciones, vamos a hacer esta vuelta, porque yo sé que se les dificulta. Entonces, vamos a respetar la línea de nacimiento. La línea de nacimiento es este hilo amarillo o esta línea amarilla. Entonces ahí terminé con amarillo. Esta vuelta la vamos a hacer, que es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vuelta 7 la vamos a hacer de esta forma. Necesito que ustedes acá no se enreden, porque si ustedes acá no se enredan, ustedes van a seguir aumentando hasta terminar sin necesidad de tanto detalle, ¿ok? Entonces la vuelta 7 la vamos a empezar con un punto vino tinto, dos puntos vino tintos, y llego donde está el gancho. Quito mi gancho. Sé que aquí donde tengo el gancho hay un punto amarillo que lo metí en la vuelta anterior, pues ahí es donde voy a hacer los aumentos. Por eso la importancia de marcar. Acá voy a hacer dos puntos en uno. Ya no tengo que marcar más esta vuelta, porque después de que yo haga aquí el primer aumento, sé que acá siempre voy a hacer aumentos, no acá. Donde le queda un solo punto no va a hacer aumento, los va a hacer donde ya va a tener dos puntos. Así es sencillo, y de esa forma usted lo va a reconocer. Tan fácil como eso. Entonces sigo tejiendo. Ya terminé el aumento amarillo. Ahora voy a hacer dos puntos color vino, un punto amarillo, por acá zafé un gancho, un punto amarillo. ¿Dónde está el amarillo? No está marcado, no hay un gancho marcándolo, quiere decir que ahí va solo un punto amarillo, porque no hay un gancho que lo esté marcando, ¿ok? Entonces, si no hay un gancho que lo marca, quiere decir que esa es una línea de nacimiento que viene desde acá. Esa se respeta y queda un solo punto, esta que acabo de hacer. Ahora voy a hacer los dos color vino, 1 y 2, y acá sí llegué donde está marcado. Entonces acá está amarillo, que es el que está marcado, el que marcamos en la vuelta anterior, que de hecho es un solo amarillo en medio de vino tinto. Acá sí voy a hacer mi aumento, dos amarillos en uno. Así de sencillo, no es para nada complicado. Eso es todo lo que vamos a hacer. Se nota perfectamente que quedan dos vino tintos, dos amarillos, dos vino tintos, un amarillo. Así vamos a dar toda la vuelta. Ya no tenemos que marcar más, ya podemos quitar los ganchos. Esto era simplemente para que ustedes no se me pierdan dónde empezamos los aumentos. Y de hecho acá se va a aumentar siempre, siempre se va a aumentar. Yo les voy a explicar cómo sigue
las vueltas ya para cerrar este, y a partir de esas vueltas ustedes ya van a continuar la mayoría de tiempos solitos, porque lo más complicado son estas primeras vueltas. Bueno, yo ya terminé. Mire que ahora sí se reconoce perfecto dónde van los aumentos, por eso ya no quise marcarles, porque ahora sí respetamos la línea de nacimiento, que es esta línea amarilla, y acá donde colocamos el nuevo amarillo, ahí se hizo el aumento, y de hecho ahí va a seguir el aumento. En esta vuelta, que es la vuelta 8, vamos a hacer lo mismo. Entonces terminé con amarillo, vamos a agarrar por acá el color vino y vamos a hacer 2 color vino, 1 en cada punto. No estoy aumentando en el color vino, así que el vino siguen quedando 2 puntos color vino, y en el amarillo sí voy a aumentar. Entonces el primero hago un aumento amarillo sobre amarillo, el que sigue hago un punto amarillo solito sobre amarillo, y vuelvo con los 2 color vino, 2 color vino, y sigue el amarillo, que es una línea de nacimiento que viene desde el centro. Entonces ese hago un solo punto, ahí un solo punto, vuelvo a repetir los color vino y hago lo mismo, 2 color vino, 1 y 2, cada uno en el punto que corresponde, y vuelvo a llegar donde tengo los 2 aumentos. Ahí voy a hacer los aumentos. Solamente acá donde ya tenía ese aumento voy a seguir aumentando. Por nada del mundo pueden confundir esta línea de nacimiento con esta. Así les va a quedar. Les queda 2 color vino, 3 amarillos, 2 color vino, 1 blanco, 2 color vino, 3 amarillos. Terminamos esta, que es la vuelta 8, y ya les enseño cómo sigue la otra, que ya aquí les voy a enseñar cómo aumentamos para que queden 4 amarillos. Recuerde siempre acá. Bueno, ya terminé la vuelta, vamos a empezar la 9. Ahora sí se ve perfectamente el amarillo acá, se ve muy bien dónde están los 3 amarillos, donde queda un solo amarillo como este. Y vamos a empezar la vuelta 9 de la siguiente forma. Vamos a hacer los 2 vino tintos, siempre se hacen los 2 vino tintos, cada uno en el punto que corresponde, y en el amarillo vamos a hacer el aumento. Entonces tenemos 3 amarillos, es muy sencillo. Vamos a hacer un amarillo normal sobre amarillo y un aumento en el centro de los 3 amarillos, y en el que me queda libre hago un amarillo. Con eso ya tengo 4 puntos amarillos, ¿ok? En esta vuelta queda así, ya me quedan 4 amarillos, 2 vino, 4 amarillos, acá 2 color vino, un amarillo que es el amarillo que viene la línea de nacimiento, y acá vuelvo a empezar, vuelve y se empieza lo mismo, 2 puntos color vino, cada uno en el punto que corresponde, y acá con amarillo hacemos lo mismo, un amarillo en el primero, y vamos a hacer un aumento en el centro de los amarillos, que son 2 puntos en uno, y un amarillo en el amarillo, y así vamos a continuar. Mire cómo se va formando este bracito. Ahorita vamos a cerrar este bracito con el color vino para que esta línea de nacimiento quede tapada, pero ya les enseño. Lo que importa es que ahora les queden 2 color vino, 4 amarillos, 2 color vino, 1 amarillo, 2 color vino, 4 amarillos. Así tiene que quedarles. Terminamos la vuelta 9 y ya les enseño la vuelta 10 cómo va a quedar. Bueno, yo ya terminé esta vuelta. Ahora empezamos la vuelta 10. Esta es la vuelta 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la vuelta 10 y la vamos a empezar así. Yo terminé acá con un amarillo sobre la línea de nacimiento. Acabo de hacer 2 vino tintos, que ya ustedes saben muy bien cómo se hace. Y voy a hacer acá los amarillos. Pongan mucha atención porque les voy a explicar esta vuelta y ustedes ya van a continuar solitos. Yo les voy a explicar cómo ponemos el amarillo encima en la siguiente, y ya ustedes van a dar prácticamente 3 vueltas solitos, ¿ok? Entonces tengo un amarillo, 2 color vino, un amarillo, 2 amarillos, y acá voy a meter ya el blanco o el color hueso. En mi caso
Este es un color hueso, porque así mismo recuerda que estos colores los escogió fue la señora Doris, ella escogió los mismos colores. Entonces yo les digo blanco, normalmente hice el patrón siguiendo el orden de que es blanco, porque en la pantalla se ve blanco, pero realmente es un color hueso. Voy a hacer, acabo de hacer 2 amarillos, en el que sigue hago un blanco y ahí mismo hago un amarillo para que sea un punto de aumento. Y voy a hacer un amarillo sobre amarillo. Vuelvo con el color vino para que me queden 2 color vino, 1 y 2. Pero entonces en esta vuelta yo ya voy a tapar esto con vino tinto. Entonces ya tengo 2 vino tintos. Acá sigue la línea de nacimiento, pues esa línea de nacimiento también la tapo con vino tinto. Y siguen los 2 vino tintos, también los tapo con vino tintos. En total me quedan 5 color vino tinto, ¿ok? Acabo de hacer el aumento con blanco acá en el centro, 2 amarillos, y acabo de hacer 5 vino tintos y tapé la línea de nacimiento. Vuelvo a repetirles por si tienen dudas. 2 amarillos, 1, 2. Ahora voy a hacer un aumento, pero mi aumento va con blanco, que es en el punto que sigue, y un amarillo en ese mismo punto para que sea mi aumento. Un amarillo donde acabo de hacer el blanco y un amarillo sobre amarillo. Y acá donde llego, que se ve perfecto, que son bracitos que se empezaron a abrir, voy a tapar todo con vino tinto. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es todo hasta ahí. Mire, así nos tienen que quedar. Yo voy a dar toda la vuelta, ya les enseño cómo me queda y también les voy a enseñar cómo ya en la siguiente lo tapamos pero con amarillo y seguimos haciendo los aumentos acá sobre el blanco. Quiero que les quede muy clara esta primera parte para que podamos adelantar y nos rinda un poco más. Bueno, ya terminé la vuelta 10, así nos quedó. Ahí se ve perfectamente ya cerrado el color vino y acá metimos ya el blanco. Eso es todo. Hasta esta parte es como la más complicada, donde la mayoría de chicas se enredan muchísimo, ¿ok? Pero entonces ya viene la parte más fácil. Ya tenemos esto así. Este color vino solo va a pasar una vez acá tapando el amarillo. Ya ahora vamos a tapar con amarillo este y vamos a hacer lo siguiente. Termina acá con los 5 color vino. Voy a hacer 2 amarillos porque estoy empezando, entonces acá hago 2 amarillos y voy a hacer el aumento en el blanco. De hecho todos los aumentos se hacen en el blanco. Yo les voy a mostrar esta vuelta y ustedes tienen que avanzar hasta que acá tengan 4. Creo yo que son 2 vueltas. Acá tenemos 2 puntos, en la siguiente tenemos 3 y en la siguiente tenemos 4. Entonces en sí serían 2 vueltas que tienen que adelantar solitas. 3, porque esta solo les voy a enseñar el pedacito y ustedes ya la terminan. Sería la primera. 2 más, sí, 3 vueltas. Definitivamente 3 vueltas que van a trabajar ustedes. Y vuelvo y les enseño. Entonces ya tengo el aumento con blanco, ya tengo 2 blancos y vamos a hacer todo este amarillo. Esta es la vuelta 11. Esta es la vuelta 11 y voy a hacer 9 puntos amarillos. Voy a hacer los 2 que ya tenía, 2, los 5 vino tintos que acabo de hacer en la vuelta anterior para un total de 7 y 2 más antes de hacer el aumento con blanco para un total de 9. Estos 9 blancos no pueden variar, no pueden aumentar, siempre será 9 en las 3 vueltas, en esta y en las 2 que ustedes van a hacer solos. 9 amarillos, el único que aumenta es el blanco. De 2 que estamos aumentando en esta vuelta tendrá que aumentar a 4. ¿Listo? Terminé acá. Voy a hacer el aumento con los blancos. Solamente se aumenta un punto por vuelta, entonces tengo un punto blanco, en ese punto blanco hago 2. En la siguiente tengo 2 puntos blancos, pues hago 3. En la siguiente vuelta tengo 3 puntos blancos, pues ya hago un aumento y me quedarán 4. Los aumentos igual como les enseñé acá. Tienen que haber puesto mucha atención acá porque los aumentos se hacen igual, ¿listo?
Entonces ya quedó tapado con amarillo, terminamos toda la vuelta así. Esta es la vuelta 11 y ya nos vemos en la vuelta 12, 13. Entonces terminando la vuelta 13 para empezar la 14. Igual les confirmo, ¿ok? Avanzamos y ya nos vemos. Les cuento, chicas, después de que cerré acá con el vino tinto, lo único que hice fue 1, 2, 3 vueltas amarillas, donde el amarillo quedó la misma cantidad de puntos, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Y este blanco se aumentó, teníamos 1, 2, 3 y ahora tenemos 4. Es lo único, y así van a hacer ustedes todas las vueltas. Entonces acá les voy a mostrar. Yo voy a tapar todo este amarillo con blanco y voy a meter acá el color vino. Entonces les muestro. Es lo único que he hecho. Entonces, así como acá me quedaron siempre 9, ahora me van a quedar acá 10, 11, 12, 13. Siempre 13 blancos, pero les voy a mostrar el paso a paso. Teniendo así mi base de bonita. De hecho, estamos empezando la vuelta 14 si la contamos desde acá, la vuelta 14. Pero a mí me gusta cuando ya tenemos los motivos enfocarme en estos motivos. ¿Por qué? Porque esto ya está hecho, ya está bien. No necesitamos contar desde acá, podemos contar acá. Entonces tengo claro que tengo 3 vueltas amarillas. 1, 2, 3. Eso es suficiente, 3 vueltas amarillas. Y ya tengo 4 blancos, que eso es lo que me indica que ya es hora de meter otro color en el medio. Voy a hacer 2 blancos, 2 blancos, y acá voy a hacer un aumento, 1 vino tinto, 1 blanco. Entonces hice 2 puntos blancos, cada uno en el punto que corresponde. En el que sigue hago un punto vino tinto, en ese mismo punto hago un blanco para que sea mi aumento con blanco, y hago los 2 blancos que ya tengo. Miren, los 2 blancos que ya tengo, y voy a tapar todo esto con blanco. Así de sencillo. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 blancos. Estos 13 blancos se van a sí, 13 por, creo que 3 o 4 vueltas alcanzó a dar. Yo creo que 4 vueltas. Tengo la dudita, pero igual, chicas, la idea es de que acá me queden 4 puntos vino tinto. Entonces sí son 4 porque esta es la primera vuelta. Sí, 4 vueltas con blanco van a quedar con 13 puntos, ¿ok? Vuelvo a hacer lo mismo. Hago un aumento con vino tinto, que lo hago en el punto que sigue, y hago un blanco ahí. Así de sencillo. Y ya sigo todo blanco hasta completar 13 blancos, que recuerde que se completan en el segundo de los blancos que están acá. Y con eso vamos a aumentar. Entonces vamos a dar 4 vueltas. Sé que son 4 vueltas porque tengo que aumentar este vino tinto hasta que queden 4, así como aumenté el blanco. Y aprovecho y tapo este amarillo con 4 vueltas blancas. Así como yo cuento acá 1, 2, 3, así mismo me tendrá que quedar el blanco. Entonces avancemos. Yo voy a dar las 4 vueltas y les muestro cómo me quedó para que comparemos y podamos avanzar así de rapidito.